Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Hugo continuamos en este largo camino de contarles cómo es que los diferentes compatriotas llegaron a Palacio de Gobierno. Ojo, compatriota, porque todos los peruanos somos compatriotas. Y hoy nos toca hablar de dos grandes personalidades, José Balta y Manuel Pardo. Y discúlpenme un minuto porque como yo he vivido 20 o 25 años en Chiclayo, tengo la avenida Balta y siempre he estado con la idea de que Balta era chiclayano, pero realmente Balta no es chiclayano. Y en Chiclayo también tengo el colegio Manuel Pardo y siempre he estado con la idea de que Pardo era chiclayo y resulta que no es chiclayano también. Pero vea cómo es el sentido común de la gente. Tantos años que la avenida Balta en Chiclayo, Balta, uno cree que es chiclayano, pero no es cierto. Entonces, esas son las dos personalidades fundamentales que vamos a hablar hoy día, del tema de José Balta y Manuel Pardo. Así que, Hugo, vamos a continuarle dando información a nuestros seguidores para incrementar su conocimiento respecto a la cultura y la historia de nuestro país. Muchas gracias, Virgilio. Un saludo a toda la gente que nos está viendo ahora mismo. Vamos a comenzar a contar cómo llegaron los presidentes a partir de José Balta. Decías hace un rato que José Balta que probablemente era chiclayano, pero no, es limeño, José Balta, solo que se alzó en el norte del Perú contra Prado, primero se alzó, y esto le sirvió para llegar al poder. Este alzamiento en armas le sirvió para llegar al poder, ya que la gente con la que también luchó estaba por el sur, los hermanos Díez Canseco. Ellos abrieron camino para que Balta llegue al poder. Así, el 2 de agosto de 1868 hubo elecciones y accedió José Balta y Montero al poder. Así se llamaba, José Balta y Montero. Y así comienza su gobierno de José Balta. Y él tenía, sí, dime, Virgilio. Un gobierno que debía ser 4 años porque estaba vigente la Constitución de 1860. 60, sí. Entonces correspondía 4 años y por supuesto que debía terminar de 1868 a 1872. Y bueno, ahí empezó, y vamos entrando a un proceso ya un poco más ordenado de las elecciones, ¿no? Porque antes la designación de presidentes eran más en el Congreso o por colegios electorales, pero ya con Balta vamos a entrar a un proceso donde la población participa más en las elecciones. Sí, ahí ya comienza una etapa más ordenada. Antes todo era mucho desorden. En el gobierno de Balta ocurren cosas importantes, como por ejemplo, entra de ministro de Hacienda el señor Nicolás de Piérola. Era un muchacho de 30 años, un ex seminarista, estaba estudiando para ser cura, fíjate, para ser cura iba a estudiar, pero al final se decantó por la política, estudió filosofía, abogacía y todo esto. Bueno, y lo pusieron de ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, y durante su ministerio a través de Balta también hizo un contrato con el guano. Y bueno, con José Balta se pone fin a la era del guano prácticamente, porque el guano ya estaba acabándose, no quedaba casi nada, así que Balta decide confiar con Nicolás de Piérola y hacer un contrato monopólico con una firma francesa llamada Dreyfus, así se llama, Dreyfus. Y así nació el famoso contrato Dreyfus, que era un contrato monopólico con el guano. Y así termina la era del guano con Balta. En paralelo estaba sucediendo otra cosa también que es interesante saber. Manuel Pardo, un ex consignatario del guano, ojo, hay que decir esto, del guano era él, un empresario, un economista que trabajaba con el guano. Simplemente lo retiraron de su consignación, retiraron su inversión, todo lo que él estaba poniendo dinero, como era un empresario, estaba poniendo dinero para el guano, lo retiraron, lo destituyeron, así que
Pardo decide iniciar una campaña política para llegar al poder, o para que un partido llegue al poder. Y él funda un partido llamado Partido Civil. Y este partido es el primero en el Perú, ¿no? Exactamente. Ahí, en la época de José Balta, se dio una alianza de tres, no sé si la palabra es o intelectuales o creativos o ladrones, porque hay diferentes formas de calificarlo. Pero estuvo Balta como presidente, Pierola, este joven que empezó a negociar con Dreyfus, o sea, sacaron al concesionario peruanos y negociaron con un solo concesionario que fue Dreyfus, y apareció el famoso Enrique Meix, el constructor de los ferrocarriles. Sí, entonces venía lluvia de millones por el tema del guano, y acá apareció el americano Enrique Meix, que era el constructor de los ferrocarriles. Tipo Odebrecht, que vino y empezó a construir todos los ferrocarriles del Perú, mientras había el dinero del guano. Pero hubo un momento, como todo en la vida, que se acabó el guano y empezaron los problemas, tanto para el gobierno de Balta como para la construcción de ferrocarriles. Sí, se dice que estos ferrocarriles los hacía mal, ¿no? Así se cuenta, que no hacían buenas obras, y también fue algo malo en Balta. Ahí su gobierno como que cayó un poco. Bueno, ya también, sí, también era cierto que el guano se estaba acabando y ya no había más salida. Y bueno, con Balta termina pues el gobierno, o la era del guano prácticamente, y también con él termina el primer militarismo. Una vez que... A ver si, perdóname, sí, Hugo, a ver si puedo recordar parte de la biografía de este Enrique Meix. A ver. Americano, que fue su primer paso, estuvo en Chile. Ajá. Igual construyendo ferrocarriles. Su demostración de inteligencia y al mismo tiempo de trampa en Chile fue que construyó un palacio personal, producto de su trabajo, por supuesto, ¿no? Pero que para sacar plata quería vender su palacio, entonces emitió como bonos o una rifa. 700,000 rifas cada uno al final quería llegar a $700,000, producto de la rifa de su palacio, que solo vendió 400,000, y las 300,000 restantes lo regaló en diferentes entidades públicas. Al final del sorteo, el que ganó el sorteo fue un ex empleado de este Meix. Ajá, qué vivo. Como ganó el palacio el ex empleado y no tenía plata para mantener o para cuidar el palacio, entonces Meix terminó quedándose otra vez con su palacio. Resultado de su creación magnífica, ¿cuál fue? Que se quedó con $400,000 producto de las ventas, y además se quedó con el palacio que siguió siendo de él. Ese asunto creativo es que fue admirado acá en el Perú. Dijeron, es un gran financista, y por eso vino al Perú para construir los ferrocarriles. Esa es la historia por qué llegó Enrique Meix a contratar con Balta, y se encontró con Pierola, y hicieron un trío extraordinario de financistas que finalmente llevaron al Perú a la quiebra, porque ya sabes que en la época de Balta el Perú estaba en una plena bancarrota. Perú entra en quiebra justamente en el gobierno de Balta, y le deja a su sucesor un gobierno muy mal, quebrado, en bancarrota. Eso es lo que ocurre. Durante el gobierno de Balta también surge otra figura que es un preámbulo a lo que va a pasar a continuación. Aparecen, bueno, ya existían ya los hermanos Gutiérrez, unos coroneles que habían ocupado altos cargos en el ejército del Perú. Eran 4 hermanos. Está Tomás Gutiérrez, el mayor de todos. Está Silvestre, Marcelino y Marceliano. Así sí se llamaban. Eran 4 sí, militares arequipeños, coroneles. Bueno, Tomás Gutiérrez, que era general, era el más, tenía más avanzado. Los demás eran coroneles. Lucharon contra Vivanco ellos dos, bueno, los 4. También lucharon en el combate de 2 de mayo. Y apoyaron a Balta. En un principio apoyaron a Balta porque eran sus hombres de Balta. Era ministro de guerra el señor Tomás Gutiérrez, tenía un alto cargo. Pero ocurren las elecciones
de 1872, ¿no? Ya había pasado 4 años, Balta se tenía que ir, y ocurren estas elecciones en las que participa el señor Manuel Pardo y Lavalle. Tengo que decir que el señor Manuel Pardo funda un partido llamado el Partido Civil. Esto también es bueno hablar de Pardo. Fue un economista educado en España y Francia, empresario, consignatario del guano, terrateniente. Fue alcalde de Lima durante un año, tuvo un gobierno muy eficaz, creó escuelas, impulsó a los productores de salitre, azúcar, cuero, lana, pavimentó calles y todo, ¿no? Funda el primer partido civil del Perú en 1871. Lo llamó la Sociedad de Independencia Electoral. Y esto lo hizo en respuesta al militarismo del Perú, porque todo el Perú había sido gobernado por militares. Así que en respuesta a esto, crea el Partido Civil. Perdón, entonces dímelo. ahí digamos la burguesía, la clase alta, Claro, la clase burguesía. más preparada, estaban en ese propósito de parar todos los gobiernos militares, porque ya del 1821 hasta la época de Balta, incluyendo Balta, todos eran gobiernos militares, pero los concesionarios del guano, que cada vez hacían más riqueza, por eso crearon este partido civil y por eso postuló Manuel Pardo de Lavalle a la presidencia de la República, que por supuesto salió elegido, pero antes de ser elegido se dio el caso Sí, y eso los hermanos. es toda una historia. Sí, es toda una historia. Y tú lo has dicho al hablar de burguesía, porque el Partido Civil estaba compuesto por acaudalados empresarios, terratenientes, hacendados, comerciantes y consignatarios del guano. Había de todo ahí, hasta agricultores había, pero eran empresarios hacendados, dueños de haciendas que tenían bajo su poder a gente del agro que trabajaba. No, eso ya después con el gobierno creo que de Velasco ya se hace una reforma, ¿no? Pero ahí existía el gamonalismo, ¿no? Y pues eran gamonalistas, casi todos los del Partido Civil. Así que aquí ocurre la primera campaña electoral de la historia del Perú. La primera campaña electoral de la historia del Perú recién ocurre, mira, fíjate, en 1871, 50 años después de la independencia. O sea, a los 50 años de creación del Perú, recién ocurre la primera campaña electoral. La primera campaña electoral. Pero tal vez, perdón Hugo, tal vez sería bueno, tú se recuerda bien, comentar todo este proceso del levantamiento de los hermanos Gutiérrez. Sí, fueron eso viene 8 días 8 días antes de que haga el traspaso del mando, ¿no? Sí, es que todavía no ocurre. Lo estamos contando de manera cronológica. Ahorita vamos a pasar a Gutiérrez, ahorita. Pero primero hay que decir lo que hizo Pardo, ojo. Porque esto ocurrió antes de los hermanos Gutiérrez. Pardo hace la primera campaña electoral y congrega en la Plaza de Hacho a 14.000 personas. Esto en aquella época era un hecho sin precedentes, algo nuevo, inaudito, algo que nadie se lo esperaba. La prensa hizo noticia al día siguiente de estas 14.000 almas en el Plaza de Hacho, congregadas por Manuel Pardo y el Partido Civil. Así que con este presente, ya Pardo tenía todo para ganar. Así que llega el día de las elecciones a inicios del año 1872 y Pardo lo gana. Abiertamente. Y aquí ocurre algo, que los militares, un sector de ellos comienza a temer de que los militares, al estar bajo el gobierno de un civil, pierdan sus beneficios. Y esto fue lo que pensaron los hermanos Gutiérrez. Ya habíamos dicho quiénes eran. Estaba Tomás Gutiérrez, Silvestre, Marcelino y Marceliano. Ellos 4 hablan con Balta porque estaban en la cúpula del gobierno. Eran ministro de guerra uno de ellos. Hablan con Balta y le dicen: señor Balta, de un golpe de estado, un autogolpe y quédese con el poder. Y Balta lo piensa, es tentado Balta en hacer esto, o sea, sabotear las elecciones que ya había ganado Pardo. Pero el señor Enrique Meis
le dice a Balta que no lo haga. Su socio. Sí, le dice a Balta, no hagas esa cosa, le dice. Y Balta le hace caso a Enrique Meis y no hace nada. Ante esto, los hermanos Gutiérrez se rebelan y deciden ellos mismos tomar el poder. Así que el día en julio, 22 de julio de 1872, los hermanos Gutiérrez dan un golpe de estado a Balta, van a Palacio, lo arrestan y declaran a Tomás Gutiérrez, al mayor de todos, como jefe supremo lo declaran. En ese momento, ya que se está asumiendo un gobierno inconstitucional, tenía que entrar el señor Manuel Herencia Ceballos, el vicepresidente de Balta, tenía que entrar a gobernar, pero no estaba en Lima él. No estaba en Lima, así que además ya había tomado Palacio el señor Tomás Gutiérrez, así que estaba de facto ahí en el poder. Ocurren 4 días, la prensa desaprueba, el pueblo peruano desaprueba este gobierno. Los militares que estaban apoyando el gobierno poco a poco le van quitando la confianza a Gutiérrez y lo dejan solito a Gutiérrez y sus hermanos. Esto ocasiona que el día 26 de julio de 1872 muera uno de los hermanos, Silvestre. Se dice que estaba a punto de tomar el tranvía, y una turba enardecida lo asesina, lo agarra y lo lincha al señor Silvestre Gutiérrez. Esto desata la furia de su hermano, el señor Marceliano, y se dice que él mandó a matar a Balta en respuesta. Como represalia, eso se cuenta. Así que Balta es asesinado. Lo tenían apresado a Balta, ¿no? Pero lo fusilan, así, de manera, sin dar mayor explicación, lo fusilan. Y esto generó la furia total del pueblo peruano. Normalmente, cuando hablamos de pueblo peruano, nos referimos a la gente de Lima. La gente de Lima, que era los limeños, ¿no? la que estaba ahí. En provincias todavía no estaban, la noticia llega tarde, ¿no? En esa época había telegrama a lo mucho, ¿no? Entonces la furia del pueblo peruano se desata contra estos Gutiérrez, y Tomás, el mayor, tiene que huir de Palacio, se va a esconder ahí en algún lugar junto con Marceliano. Marceliano después se va al Callao, deciden separarse, ¿no? Uno se va al Callao y Tomás se pasa por incógnito por las calles de Lima. Se dice que se puso un sombrero y comenzó a dar vivas a Pardo para que pasara desapercibido, pero lo descubren y lo linchan al señor Tomás Gutiérrez. Murió linchado. También se dice que murió de un balazo. Hay varias versiones, varias versiones que cuentan los historiadores, pero la cosa es que murió en el centro de Lima, y su cuerpo, junto con el de Silvestre, lo cuelgan en el campanario de la catedral. Otros dicen que lo colgaron cerca de la municipalidad, que tiene en una parte alta. La cosa es que lo colgaron en la plaza de armas. Y también al día siguiente amaneció Lima con 2 sujetos colgados. Se cuenta también que a Tomás Gutiérrez con un sable le hicieron unas rayas al estilo del Zorro en el pecho, formando una banda presidencial. Le dijeron: ¿querías tu banda? Aquí está tu banda. Y le pusieron en el pecho eso. Sí. Al día siguiente... Sí, pues eso hizo el pueblo peruano, ¿no? Al día siguiente amaneció Lima con 2 personas colgadas y quemaron sus cuerpos. Trajeron también el cuerpo de señor Marceliano, que había sido asesinado en el Callao también, y los quemaron. Solamente se salvó uno de los hermanos, el señor Marcelino, que luego se reivindicó luchando en la Guerra del Pacífico. Y así ocurre este episodio. Una vez que fueron quemados sus cuerpos, toma recién el poder de manera real Manuel Herencia Ceballos, el vicepresidente de Balta. Y ahí podemos decir que este fue un periodo muy trágico para los gobernantes, ¿no? Porque primero que José Balta terminó asesinado, sí. Luego que una semana antes o 10 días antes que termine su gobierno fueron asesinados los 3 hermanos Gutiérrez. Luego reemplaza el vicepresidente Balta
este señor Manuel Herencia Ceballos. Sí. Y luego también al año que él sale como vicepresidente también fue asesinado porque le echaron la culpa como que estuviera queriendo complotar contra el presidente Pardo. Entonces ahí tenemos 4 o 5 altos funcionarios prácticamente que perdieron la vida. Y al final el presidente Manuel Pardo también fue asesinado cuando concluyó su periodo y regresó como senador. Entonces una historia absolutamente trágica, sí, que se dieron en Palacio de Gobierno, en la Catedral, en la Municipalidad, en la Plaza de Lima. Y acá estamos empezando a los procesos electorales y a mucho más civiles. Como te he dicho, estamos concluyendo los periodos militares para entrar a los periodos de la burguesía y los periodos civiles, pero con esta época, entre el 68 y el 72, con una época muy trágica para las personas que llegaron a Palacio de Gobierno. Sí, justo, qué bueno que lo hayas hecho notar, porque me he dado cuenta que sí, es cierto, los presidentes han sido asesinados. Balta fue asesinado, Herencia Ceballos asesinado, Manuel Pardo asesinado, Tomás Gutiérrez asesinado, que asumió esos breves días, también asesinado. Bueno, el más trágico ha sido él, porque ha sido una ejecución, sí, muy brutal. Y así, hay que invitarle a nuestros seguidores, tal vez, perdona Hugo, invitarle, sí, a nuestros seguidores que lean la historia, o sea, que lean mucho más la, claro, historia. Esta historia de los hermanos Gutiérrez es trágica. La historia de Enrique Meix también es trágica del punto de vista del aprovechamiento y la corrupción. Ajá. La historia de Pierola también es trágica, sí, del punto de la negociación. O sea, los invitamos para que lean la historia. Nosotros no podemos contarles todo porque es inmensamente grande. Nuestro objetivo es solo decirles cómo llegan a Palacio de Gobierno. Claro, pero lean la historia de los hermanos Gutiérrez, los Meix, la construcción de los ferrocarriles, la vía de Balta, la vía de Pardo, son extraordinarias y cada uno tendrá su propia interpretación, pero nuestro interés es darles algunos datos fundamentales y fundamentalmente despertar en cada uno de ustedes el interés por la lectura y por la historia de nuestro país. Yo lo he dicho siempre, como político creo que hasta ahora nuestro país no se puede desarrollar porque nunca hay un proyecto nacionalista. Tal vez el único nacionalista un poco nacionalista, ha sido Ramón Castilla, porque dice que desde la batalla de Ayacucho, él se rebeló contra Bolívar porque los caballos peruanos Bolívar lo quería utilizar para el ejército colombiano. Entonces ahí puedo decir que Ramón Castilla sí empezó con los proyectos nacionalistas, pero nunca ha habido gobierno nacionalista. Por eso es que el Perú hasta ahora no desarrolla, porque no tiene un proyecto que pueda estar dirigido por nuestros propios compatriotas. El tema del guano, el tema del salitre, claro, el tema de los ferrocarriles, siempre ha sido aprovechado por empresarios, ¿qué te puedo decir? Que se han aprovechado, claro, de la riqueza nacional y no ha quedado nada para nuestro país. Sí, eso ocurre hasta el día de hoy. Tal como lo has dicho, ocurre hasta el día de hoy. La corrupción siempre ha habido, siempre ha existido, solo que ahora lo estamos investigando más. Antes no se investigaba tanto la corrupción. No sabemos qué habrán hecho estos presidentes, que muchos de ellos se han ido a la tumba impunes, la verdad. Mira, la corrupción, desde la época de los libertadores, cuando daban vales, digamos, prácticamente en blanco, para cobrar por la libertad. Luego está la época de la deuda interna, deuda externa, en la época del guano que el señor Echenique negoció. Y luego en esta época de Balta, igual cuando firma un contrato con Dreyfus, monopolio, que te convierte en un monopolio exclusivo. Entonces toda la historia del Perú es una historia de empresarios traicioneros que lo único que han hecho es aprovecharse de nuestra riqueza. Pero otra vez insisto, se permite eso porque no hay un proyecto nacional y no hay representantes nacionales. ¿Quién ha construido los ferrocarriles? Un americano. ¿Quién comercializaba el guano? Bueno, hacía... No había plata en el Perú, pues. Los criollos no tenían dinero, así que tenían que llamar a extranjeros. Además, si los peruanos hubiéramos sabido construir un ferrocarril, no hubiéramos llamado extranjeros. Y mira, incluso hasta para construir los edificios, por ejemplo, Hospital Rebagliati en la época de Odría,
o el ex Ministerio de Educación también en la época de Odría, se llamó a norteamericanos para que lo construyan porque no había ingenieros peruanos capaces de construir una casa de más de 10 pisos. No había. Sí, No había. exactamente. Ahora y recién hay. Pero antes no. No sabíamos cómo hacer una casa de 10 pisos. Ahora, terminó Balta asesinado, pero sí, no sé, tú recordarás Sí, más, pero sí. Balta hizo, creo que grandes obras también. Primero el puente Balta, que le hicieron por su nombre, sí. ¿no? También Y derrumbó el cercado de Lima, lo que se conoce como las murallas de Lima. sí. Durante el gobierno de Balta fue derrumbado para que Lima siga creciendo. Eso también, las murallas de la época virreinal. Dice la historia que todo el distrito de La Victoria lo organizó Balta en honor a la victoria del 2 de mayo, y el hospital de 2 de mayo, que también está por ahí cerca de La Victoria, también se construyó como recuerdo y como honor al combate del 2 de mayo. Eso también. Sigamos contando lo que pasó con Pardo, Manuel Pardo. Él ingresa al poder el 2 de agosto, de manera triunfante ingresa al poder después de estos trágicos sucesos. Durante su gobierno ocurrió algo que se llama el Tratado Defensivo con Bolivia en 1873. Esto es un preámbulo a la Guerra del Pacífico y creo que es por este tratado secreto o supuestamente secreto que Perú ingresa a la guerra con Chile. Yo creo que este tratado fue algo, no sé si decir error o no sé, pero es una de las causas que nos hicieron ingresar a esta guerra, que no era de nosotros, no era nuestra guerra, pero Perú entró ahí. Esto se hizo durante el gobierno de Pardo, de Manuel Pardo y Lavalle. Luego hay un vicepresidente de Pardo que ingresa como interino, es el señor Manuel Costas. Ingresa porque Pardo tiene que ir a Arequipa, tiene que ir al sur para sofocar una rebelión. No te imaginas de quién. Nicolás de Piérola. Este chico, bueno, era un muchacho en esa época, creo que tenía ya 40 años, ya no era tan chico, pero tenía una afición de caudillo y de revoltoso, sí. El señor Piérola, que quería dar golpe de estado como del lugar, y se rebeló en una expedición marítima llamada Expedición del Talismán, porque así se llamaba el barco, el Talismán, y él, Piérola, en ese barco dice, se autoproclama jefe supremo y quiere hacer la guerra al Estado, así que va a Pardo con sus hombres militares y lo derrocan a Piérola, que huye a otra provincia y prepara otra conspiración. Piérola era muy conspiranoico y siempre trataba de dar golpes de estado. Era un golpista, pero el único golpe de estado que se le recuerda es contra Prado en la Guerra del Pacífico. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Pardo termina su gobierno a los 4 años de haberlo iniciado, en 1876. Y en ese año, ¿quién lo gana? Manuel Ignacio Prado. Y él tiene que Perdón, un ratito ahí. Mientras Pardo va a Arequipa y al sur para calmar este levantamiento de Piérola, se quedó como su vicepresidente, el presidente Manuel Costas, sí. Cusqueño, que estuvo 2 meses de presidente. Sí, entonces para llegar a Palacio de Gobierno también hay que estar atento a cualquier rebelión que haya por ahí, te puede quedar de presidente. Y como este Manuel Costas, ha habido muchos otros vicepresidentes que en esa época llegaban a Palacio de Gobierno por reemplazar a su presidente mientras sofocaban rebeliones, como en este caso. Así que hay que estar atentos. Cada vez que hay un problema, puede quedarte como presidente en Palacio de Gobierno. Claro, Manuel Costas. Sí, iba a decir algo de Manuel Costas. Cusqueño, ¿no? Yo he leído que es puneño. Nació en Puno y fue senador por Puno. Eso también le hizo llegar a ser ministro de gobierno. Había antes el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, así se llamaba. Es ese ministerio que su titular ha sido en algún momento Manuel Costas, durante el gobierno de Pardo, ha sido su ministro.
y claro, y ejerció también la vicepresidencia, y eso le sirvió para, durante la sublevación de Pérola, llegar al poder. Claro, Sí, todos los presidentes y vicepresidentes han estado rotando permanentemente, presidente del Congreso, presidente del Senado, ministro de Gobierno, ministro de Economía, todos han estado rotando en esos cargos. Entonces, es la gestión pública, ¿no? Lo que claro. te hace que llegas a Palacio de Gobierno. Pierola fue ministro de Economía a los 30 años y al final ha terminado en Palacio de Gobierno. Claro. Estos vicepresidentes han sido senadores, diputados, ministros, o sea, los caminos para ir a Palacio es siempre estar en los movimientos políticos, o en el Senado, o en el Congreso, o en el Ministerio, o ministro de Defensa, ministro de Guerra, ministro de Economía, pero esos son los caminos que han utilizado siempre para llegar a Palacio de Gobierno. Ya estamos en el momento en que los altos funcionarios se pasean por diferentes entidades y terminan en Palacio de Gobierno, y así progresivamente vamos llegando ahora en que ya en esta época ya las condiciones van cambiando, ¿no? Sí, así fue como ocurrió. Ahora, ocurren unas elecciones, como lo dije hace un rato, en 1876. Termina el gobierno de Manuel Pardo y gana las elecciones Mariano Ignacio Prado. Él ya había gobernado el Perú antes. Había entrado durante la guerra hispano-sudamericana en 1865 o 66. Había ingresado ahí Mariano Ignacio Prado, pero fue derrocado. Así que ahora esta vez le tocó ingresar de la forma democrática. Ingresó y debía gobernar 4 años, de 1876 a 1880. Pero Mariano Ignacio Prado tiene la desgracia de que le ocurre justo, a él le tocó la Guerra del Pacífico. A él le tocó la Guerra del Pacífico. Recordemos cómo ocurrió en 1879, el 5 de abril. Chile declara la guerra al Perú. ¿Y por qué la declara? Por no ser neutral. Básicamente fue por eso, por no ser neutral, porque ya había conflicto con Bolivia. Bolivia le había impuesto le había subido el impuesto a unas cosas que tenían, un negocio que tenían entre ellos. Bolivia le impone el impuesto, le decomisa las salitreras a Chile. Chile ocupa una parte de territorio boliviano, y Perú, como tenía un tratado secreto de defensa, de autodefensa entre estos dos países, Perú y Bolivia, es combinado por Chile a dejar ese tratado y ser neutral, pero Perú decide no serlo, o no da respuesta pronto. Así que solamente por no dar respuesta, por decir, lo voy a pensar, eso fue lo que dijo Prado, lo voy a pensar, le dijo a Chile, y Chile no esperó más y declaró la guerra un 5 de abril de 1879. Y así ocurre esto, y Prado tiene que ir como director de guerra al sur del Perú. Tiene que ir y comenzó las batallas navales ahí. ¿Y a quién deja Prado? A Luis Lapuerta. Su vicepresidente, claro, que también fue vicepresidente en su primer periodo, ¿no? Luis Lapuerta, un cusqueño. Sí. Mi paisano, era un cusqueño que llegó a ser presidente, llegó a ser premier, ¿no? Premier. Y eso le valió para llegar al poder. Así se quedó en Perdón, Hugo, ahí hay, a ver, varias interpretaciones respecto a la guerra de Chile con Perú. Yo he leído en que cuando el guano estaba distribuido primero por una firma inglesa, y luego en la época de Balta se corta ese contrato con la firma inglesa y se firma con Dreyfus, que era una empresa francesa. Entonces, en ese momento vino el enojo del gobierno inglés porque estaban perdiendo pues el gran fertilizante que era el guano. Quiere vengarse del Perú por haberle quitado ese patrimonio, entonces empiezan las relaciones con Chile. Claro. Y algunos historiadores dicen que esa guerra con Chile es producto de la venganza de los ingleses porque le quitaron la comercialización del guano. Claro, paralelo con ese tratado, digamos, confidencial que tenía Perú con Bolivia.
pero Chile no nos declara la guerra simplemente porque quiere declarar la guerra. Tiene sus había causas. Interés económico. Interés económico y esas causas era el salitre y el guano, y ahí detrás de eso estaba el gobierno inglés. Por eso que Chile declara la guerra, que además, encontrando a un país como el nuestro, divididos entre militares, entre políticos y entre la aristocracia, terminamos perdiendo parte de nuestro territorio, que fue Tacna y Arica, ¿no? Perdón, Arica y ¿Tarapacá? Tarapacá, exactamente. Yo creo que lo que debió hacer Prado es decir que no entra la guerra y Perú se salvaba. Tal vez tenía ahí un altercado con Bolivia, pero se salvaba de todas formas. Ahí Prado debió actuar rápido y decir que no, que se mantiene neutral, ¿no? Eso tal vez hubiera cambiado la historia. Pero bueno, sucedió y se dio al fin. Comienza estas batallas en el sur del Perú, con la batalla de Iquique, una batalla importante que lo comandó Miguel Grau Seminario. Ahí aparece la figura de Miguel Grau Seminario. Estaba Mariano Ignacio Prado también como director de guerra, y en Lima estaba Luis Lapuerta como encargado del mando, encargado del ejecutivo, mientras Prado está como director de guerra en el sur. Ganamos Iquique, Perú gana la batalla de Iquique, es una victoria muy conocida de Miguel Grau. Luego, el 8 de octubre, en Punta Angamos, lastimosamente pierde el Perú, el Huáscar es capturado, Miguel Grau fallece, también fallece Elías Aguirre, un chiclayano, que también es héroe por ese combate naval de Angamos. Ese día es feriado por eso, ¿no? Regresa a Lima el señor Prado, Mariano Ignacio Prado regresa a Lima después de esta derrota, pero luego otra vez se va, y esta vez no se va a la guerra, sale del Perú, se va del Perú. Prado viaja a Europa y tiene unos motivos que lo voy a mencionar, que es agilizar, dar celeridad a la compra de armas en Europa, y deja en el gobierno a Luis Lapuerta. Otra vez a Luis Lapuerta. Hay varias teorías de por qué Prado se fue. Muchos lo consideran un traidor por haber dejado el Perú en plena guerra. Otros dicen que no, que está bien que se haya ido para agilizar las armas. Además dejó en el poder, en Lima, en Perú, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Leoncio Prado estaba luchando. Así que no lo consideran traición algunos, pero otros sí lo consideran traición porque pudo haber enviado a otra persona de confianza. Al mismo Luis Lapuerta ha podido enviarlo para que agilice las compras. Pero bueno, la cosa es que Prado se va del Perú, viaja a Europa, y al ratito nomás, 5 días después de que Prado marcha en una embarcación hacia Europa, Nicolás de Piérola aprovecha este momento para dar un golpe de estado y se autoproclama jefe supremo del Perú, mediante un cabildo abierto en Lima. Ojo, también hay que decir esto, un cabildo abierto en Lima que él convoca, lo nombra jefe supremo del Perú en un momento crucial. Mira, Nicolás de Piérola no tiene experiencia como presidente y mucho menos en guerras, no es un militar, así que a mí me pareció inoportuno que Nicolás de Piérola trate de ingresar al poder en ese momento. Hubiera preferido que un militar preparado, con experiencia en guerra, lo haga, y no pues Nicolás de Piérola. Bueno, es mi opinión personal, ¿no? También estoy hablando de opiniones personales acá. Dime. Claro, pero Virgilio. ahí la explicación está en que es la burguesía, es el capital, eran las élites, claro, en que apoyaban a Piérola para impedir el tema del regreso de los militares. Pero en ese periodo entre Mariano Ignacio Prado y Piérola, ahí donde su vicepresidente se queda solo por 5 días. Sí. ¿Por qué? Porque Mariano Ignacio Prado dice que viajó entre el 18 y el 20 de diciembre, sí, se fue a comprar los armamentos y a los 5 días entra Piérola. Entonces la explicación de la guerra con Chile está en la desidia de los peruanos
en poder enfrentar y en poder unirse. Si nuestro presidente, por A o B razones, en vez de enfrentar la guerra, se va de viaje, entonces ¿cómo no vamos a perder la guerra? Y si nuestra clase empresarial, en vez de enfrentar la guerra, está dedicándose por tomar el gobierno, ¿cómo es que no vamos a perder la guerra? La explicación de perder la guerra con los chilenos prácticamente es que los propios peruanos le ganaron a los peruanos, o los peruanos perdimos la guerra entre los propios peruanos. ¿Por qué los propios peruanos encabezados por Piero, las grandes élites, no se preocuparon nunca por enfrentar la guerra? Estaban preocupados por cómo distribuirse la riqueza y no por enfrentar la guerra. Y por otro lado, nuestro presidente, Mariano Ignacio Prado, en vez de enfrentar la guerra, se fue de viaje. Entonces la enseñanza otra vez es las mismas razones. Si no tenemos proyectos nacionales, si no tenemos compromiso de nuestros dirigentes empresariales o políticos o militares, nunca nuestro país podrá encontrar el camino del desarrollo. La guerra con Chile es el ejemplo claro de que no hubo un compromiso entre la clase empresarial, la clase política y la clase militar. Dice que Piero, en vez de llevarle armamento, le llevaba en las cajas que llevaba armamento, llevaba trapos rotos o llevaba algodón, sí. y les engañaba como que era armamento. Esa situación. ¿No? A ver, coméntalo tú. Sí, en la batalla, Hugo. En batalla de Arica, Bolognesi estaba esperando a que llegue de Lima el barco trayendo municiones, armas, uniformes y también alimentos, ¿no? que lleguen, alimentos no perecibles, o sea, por ejemplo, carne seca y esto, ¿no? Que es no perecible. Tenía que llegar ¿y qué llegó? Llegó telas blancas. Telas blancas, así como era una burla eso. Y ¿qué hicieron? Tuvieron que coserse las rabonas, las esposas, ¿no? De los militares que siempre estaban cerca de ellos, tenían que comenzaron a coser, improvisar sobre la marcha un uniforme para poder identificarse entre ellos al momento del combate. Fíjate cómo era la cosa así. Por eso es que se cuestiona mucho a Pierola, y por eso es que existe una leyenda negra de Pierola que lo desacredita mucho en la historia. Lo consideran un traidor muchos por sus actuaciones también contra Avelino Cáceres. En Chorrillos ocurrió una serie de cosas. Bueno, al final el Perú perdió esta guerra, pero esto ya lo hablaremos en la siguiente, ¿no? Ya lo hablaremos en la siguiente vez. ¿No te parece, Virgilio? Como resumen, podemos decir que en este periodo de Balta y Prado hay 3 vicepresidentes que llegaron a la Casa de Gobierno. Primero, el ciudadano de Apurima, don Manuel Herencia Ceballos, estuvo 5 días en la Casa de Gobierno después del fallecimiento del presidente Balta. Número 2, don Manuel Costas, ciudadano de Puno. Aprovecho para saludar a mis amigos de Puno. Estuvo de presidente 2 meses mientras el presidente Pardo estuvo en Arequipa. Y el tercer vicepresidente, Luis Lapuerta, que fue vicepresidente de Mariano Ignacio Prado, estuvo solo 5 días. 5 días de presidente. Así es que hay que ser vicepresidente para llegar a la Casa de Gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos vean todos los domingos en este proyecto que se llama Camino a Palacio de Gobierno. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Virgilio, y también a toda la gente que nos ha estado viendo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.